Hola a todos y bienvenidos al primer vídeo del tema 4 de variables aleatorias. En este vídeo veremos la definición de variable aleatoria, tanto discreta como continua, y estudiaremos en particular las variables aleatorias discretas, ¿vale? Veremos la función de masa de probabilidad con sus propiedades, función de distribución y sus propiedades, y veremos cómo se pasa de función de masa de probabilidad a función de distribución y de función de distribución a función de masa de probabilidad. También calcularemos algunas probabilidades en intervalos en estas variables aleatorias discretas y analizaremos las fórmulas de la media y la varianza para variables aleatorias discretas. Bien, empezamos con la definición de una variable aleatoria. Dado un experimento aleatorio con espacio muestral omega, llamamos una variable aleatoria a cualquier función que va de omega a un número real, de forma que a cada resultado del experimento le asignamos un número. Supongamos que tengo un experimento aleatorio que es lanzar dos dados equilibrados de 6 caras cada uno, entonces el espacio omega está compuesto por los pares 1, 1, 1, 2, 1, 3, así sucesivamente hasta llegar al 6, 6. Por ejemplo, el 6, 6 corresponde a que el dado 1 ha salido un 6 y el dado 2 ha salido un 6. En ese espacio de probabilidad puedo definir la variable aleatoria suma de los resultados obtenidos, de forma que para el resultado 3, 1, esta variable x da un resultado de 4. Cuando nos pregunten en cualquier ejercicio la probabilidad de que x sea 4, en realidad nos están preguntando la probabilidad de los resultados del experimento, tales que cuando se le aplica la variable x a este suceso da el resultado 4. Bien, para un mismo experimento aleatorio podemos definir más de una variable. Por ejemplo, la variable y podría ser el máximo de los resultados, el mínimo, el producto, etc. Aquí me gustaría observar también que las variables aleatorias en teoría de la probabilidad se suelen denotar por letras mayúsculas, como son la X, la Y, la Z, ¿de acuerdo? Cosa que estamos acostumbrados muchas veces a ver funciones denotadas por F y G, ¿de acuerdo? Bien, en función de la naturaleza de las variables aleatorias, pues podemos distinguir variables aleatorias discretas, que sabemos que son aquellas que entre dos valores consecutivos de la variable no existe ningún valor intermedio, por ejemplo el número de mensajes que no llegan al móvil, o variables continuas. Esta sí, esta entre dos valores cualesquiera siempre vas a encontrar un valor posible de la variable, como por ejemplo el tiempo transcurrido entre dos mensajes consecutivos. Bien, vamos a empezar con el estudio de una variable aleatoria discreta. ¿Qué necesito saber cuando tengo una variable aleatoria discreta? Pues lo primero que necesito es saber los posibles resultados que toma dicha variable. Por ejemplo, si consideramos el experimento aleatorio anterior de lanzar dos dados y elegimos la variable x como el máximo de los resultados, esa variable puede tomar los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo siguiente que me interesa es saber con qué probabilidad toma cada uno de esos valores. A eso lo vamos a llamar función de masa de probabilidad. ¿De acuerdo? Y se denotará por P1, P2 hasta P6 las probabilidades asociadas al 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo calculo yo la función de masa de probabilidad de esta variable aleatoria? Pues lo primero que necesito saber son los posibles resultados del experimento aleatorio. De esta forma hemos construido una tabla donde la primera columna corresponde a los resultados posibles del dado 1 y la primera fila los posibles resultados del dado 2. Obtenemos de esa forma todas las posibles parejas, que son un total de 36 casos. ¿De acuerdo? 36 casos. Aquí me gustaría saber, ¿pensáis que, por ejemplo, el valor 2,5 va a tener la misma probabilidad de salir que el valor 5,2? ¿O el valor 3,3? ¿O el valor 5,6? Pues la verdad es que sí, todos son equiprobables. ¿Por qué? Pues porque la probabilidad de que salga el 2,5, ¿de cuántas formas se puede obtener el valor 2,5? Pues solamente de una. Es que el dado 1 salga un 2 y el dado 2 salga un 5. No hay ninguna otra forma de obtener esa pareja. Lo mismo pasa con el 5,2, lo mismo pasa con el 5,6, con el 3,3. De forma que estos 36 casos son equiprobables.
Bien, si yo ahora quisiera saber la probabilidad de que la variable x tome el valor 1, lo único que tengo que mirar aquí es cuántas parejas dan como resultado, al operar la variable x sobre estas parejas, dan el 1. Por ejemplo, la única pareja que da como el máximo el 1 es una pareja, el 1, 1. Este de aquí daría el 2, este de aquí daría el 4, porque os recuerdo que estamos buscando el máximo de las parejas. Bien, pues si hacemos eso con cada uno de estos resultados, vamos a borrar aquí, borramos todos los que son estos resultados y los transformamos según la variable x, ¿de acuerdo? Vamos a ver si lo consigo. Exacto, borrar sin hacer mucho estropicio aquí. Exacto, vamos a ver. Eso significa que, voy a poner esto aquí, así. Significa que el máximo del 1, 1 es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 3, 4, 5, 6. Y así vamos obteniendo toda la tabla de resultados, ¿de acuerdo? De forma que si ahora me preguntan por la probabilidad de que salga el 3, pues tengo que ver todos los casos favorables, y todos los casos favorables son 5. 5 casos favorables entre un total de 36 casos favorables, pues ya sé que la probabilidad del 3 es 5 entre 36, ¿de acuerdo? Aquí tengo ya calculadas cada una de las probabilidades, y esta sería la función de masa de probabilidad, ¿vale? ¿Cuáles serían las propiedades fundamentales de esta función? Pues que cada uno de los resultados, cada una de las probabilidades tienen que ser valores entre 0 y 1, ya eso lo sabemos, y además que la suma de todas tiene que dar 1. Eso es fácil, si vemos que todas cumplen, que las probabilidades están entre 0 y 1, y que si sumo todos estos números de aquí, 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11, da 36, que 36 entre 36 sale 1, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál sería la función cuál sería la gráfica de esta función de masa de probabilidad? Pues esta que tenemos aquí dibujada, una función muy sencilla, ¿de acuerdo? Vemos que todos los valores intermedios no tienen probabilidad, solamente tienen probabilidad estos valores puntuales, ¿vale? Muy bien, lo siguiente es saber o definir la función de distribución. ¿Qué es la función de distribución de una variable aleatoria? Pues no es más ni menos que una función que a cada número real, fijaos, en este caso el dominio de esta función es todos los números reales. A cada número real le asigna la probabilidad de que la variable x esté a la izquierda de ese número. Es decir, es la probabilidad acumulada a la izquierda del valor que yo esté considerando. De forma que, por ejemplo, si vamos a calcular aquí una probabilidad en concreto. Por ejemplo, aquí tengo ya la función que la había copiado de antes. Tengo la función de masa de probabilidad, ¿de acuerdo? Imaginaos que ahora nos piden cuál sería f de raíz cuadrada de 8. Raíz cuadrada de 8 es un valor posible, puesto que es un número real, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería f de raíz de 8? Pues la definición, por su definición, eso es la probabilidad de que la variable x sea menor o igual que raíz cuadrada de 8. Si esto lo miro yo en la gráfica de la función de masa de probabilidad, raíz cuadrada de 8 es 2 y pico, o sea que eso estaría por aquí estaría raíz cuadrada de 8, ¿de acuerdo? Bien, pues si quiero la probabilidad acumulada a la izquierda, significaría que tendría que sumar la probabilidad del 2 más la probabilidad del 1, de forma que esa probabilidad se convierte en la probabilidad de que x sea 1 más la probabilidad de que x sea 2. Muy bien, como vemos, la probabilidad del 1 es 1,36, 3 entre 36 la del 2, pues la suma sería 4 partido de 36. Y con eso obtenemos la función de distribución evaluada en raíz cuadrada de 8. ¿De acuerdo? Bien,
Y si nos piden como ejercicio calcule la función de distribución de la variable x a partir de la función de masa de probabilidad. Es decir, nos están pidiendo una expresión explícita de la función de distribución. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy sencillo. Yo vamos a calcular aquí todos los posibles valores que puede tomar la función de distribución, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a poner aquí f mayúscula de t. Abrimos llave. Si yo tengo que t es menor que 1, me vengo aquí, y menor que 1 significa que estoy por esta parte de aquí. De aquí a la izquierda no hay probabilidad ninguna. Eso significa que f tiene que valer 0 si estoy a la izquierda del 1. Bien, y si 1 es menor o igual que t menor estricto que 2, si estoy ahí significa que estoy en este trocito sin llegar al 2, y a la izquierda pues solamente acumula una probabilidad, la del 1, que es 1 partido de 36. 1 partido de 36. Repito el procedimiento. Si estoy a la derecha del 2, pero soy más pequeño que el 3, significa que estoy por aquí. Eso significa que la probabilidad acumulada a la izquierda incluye la suma de las probabilidades del 1 y del 2. O sea que esto sería 4 partido de 36. Si repito el procedimiento, podría ir rellenando para todos los posibles valores. Es decir, 3 menor o igual que t menor estricto que 4. Menor estricto que 6. Y si 6 es menor o igual que t. ¿Vale? Y en esos casos, si voy sumando todas las probabilidades, obtengo 9 partido 36, 16 partido 36, 25 partido 36 y 36 partido 36, que es 1, ¿vale? Así tendría ya la función de distribución, es decir, su forma explícita, ¿de acuerdo? Si yo antes de representarla gráficamente, las propiedades asociadas a la función de distribución son 3. F tiene que ser no decreciente, f es continuo por la derecha y los límites por la izquierda de f de x, o sea, cuando va a menos infinito y cuando va a más infinito son 0 y 1 respectivamente. Si yo quiero dibujar la gráfica de la función de distribución, pues lo único que tendría que hacer sería representar primero los valores de las variables. Los valores que toman las variables son estos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a dibujarla en rojo, ¿de acuerdo? Y así. Significa, si yo estoy por la izquierda del 1, ya hemos visto que es 0, vale 0, hasta llegar al 1, que en el 1 ya salta y su valor es 1 partido de 36. Y así sucesivamente hasta el siguiente. Salto, así. Bueno, más o menos hago. Esto es un esbozo de la gráfica, claro. Y el último quedaría en el 1, ¿vale? Esto sería el valor 1, esto sería 1 partido de 36, 4 partido de 36 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, verifica las propiedades de esta función de distribución. Esta sería, no lo he puesto, eso sería f de t. ¿Vale? ¿Verifica estas propiedades? Pues sí. ¿No es decreciente? Pues no, porque o bien es constante o bien pega un salto, o constante o crece, o constante o crece, ¿de acuerdo? Eso significa que no es decreciente. ¿Es continua por la derecha? Pues sí, en todos los trozos donde es constante, obviamente es continua. ¿Y es continua por la derecha? En el 3, por ejemplo, pues sí, ¿por qué? Porque si tomo límite cuando x tiende a 3 por la derecha, las alturas coinciden con f de 3, que f de 3 está aquí, que hemos dicho que era f de 3, 9 partido 36, ¿de acuerdo? Pero si voy por la izquierda las alturas es 4 partido 36, no coincide con f de 3 y entonces no sería continuo por la izquierda, ¿vale? Luego, efectivamente, sí es continuo por la derecha. El límite cuando x tiende a menos infinito es 0, y si me voy al más infinito es 1, ¿vale? Luego estos dos límites también se verifican. Muy bien. ¿Y para qué nos puede valer la función de distribución? La función de distribución nos puede valer para calcular una serie de propiedades. Imaginaos que en un examen os dan
una variable aleatoria x y os dicen su función de distribución es conocida y vale f de t, la que sea, ¿no? Pues supongamos que yo tengo, para verlo de forma gráfica un poco mejor, vamos a ver qué está pasando aquí cuando nos piden esas propiedades, ¿de acuerdo? Bien, el primero que nos dice, calcule la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Bueno, esa es sencilla porque por definición eso tiene que ser f de 3, ¿sí? Bien, ¿y si nos piden la probabilidad de que x sea mayor estricto que 3? Bueno, pues mayor estricto que 3 resulta que es el complementario de menor o igual que 3. Aplicando la fórmula del complementario, eso sería la probabilidad de 1 menos lo contrario de ser mayor. Lo contrario de ser mayor es que sea menor o igual que 3. Pero es que esto es 1 menos f de 3. Luego también sabríamos cuánto vale esa probabilidad, ¿de acuerdo? La siguiente es la probabilidad de que x esté entre 3 y 6, ambos incluidos. Es decir, necesito saber cuál es la probabilidad de esa suma de todas de ahí. Si yo calculo f de 6, efectivamente tendría las que quiero, pero también tendría el 1 y el 2 que no lo quiero. Pues si no quiero el 1 y el 2, lo único que tengo que hacer es f de 6 menos f de 2. Y listo. En la siguiente quiero el 3, pero el 6 no. Necesito quedarme uno antes. Es decir, que me están pidiendo del 3 al 5. Eso significaría que es f de 5 menos f de 2. ¿Sí? F de 5 menos f de 2. El siguiente, el 3 no lo necesito, me están pidiendo el 4, el 5 y el 6. Eso sería f de 6 menos f de 3. F de 6 menos f de 3. Y el siguiente vemos que nos dicen, quédate con el siguiente, o sea, más grande estricto que 3 es el 4, más pequeño estricto que 6 es el 5, quiero estos dos. F de 5 menos f de 3. F de 5 menos f de 3. Y por último nos piden la probabilidad de un valor en concreto, ¿de acuerdo? La probabilidad de un valor en concreto, de x igual a 4. Bueno, pues si quiero solamente la del 4, lo que podría hacer sería f de 4 y le resto f de 3. Esta última es muy interesante porque nos permite calcular la función de masa de probabilidad partiendo solamente de la función de distribución. Es decir, ¿qué hemos visto antes? Antes hemos visto que a partir de la función de masa de probabilidad conocida, que esta la teníamos, hemos calculado la función de distribución. Y ahora lo que estamos viendo es que se puede calcular la función de masa de probabilidad simplemente conociendo la función de distribución. ¿De acuerdo? Muy bien. Para las variables aleatorias también se definen la media y la varianza de una variable. Empezamos con la media. De una variable aleatoria x definimos la media o esperanza como el siguiente suma de productos. Cada valor lo multiplico por su probabilidad. x1 por p sub 1, x2 por p sub 2 y xn por p sub n. Cuando lo tenga todo, lo sumo y obtenemos la esperanza de la variable aleatoria. ¿De acuerdo? Este es el ejemplo de calcular la esperanza en la variable x, de que era la suma de los resultados de lanzar dos dados. Bien, ¿y la varianza? Pues la varianza exactamente igual que la varianza que vimos en el tema 1. Era cada valor, le resto su media, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por p sub i en este caso. Mirad que en el caso de la media se parece mucho a la fórmula de la media descriptiva, salvo que en lugar de tener n sub i entre n, eso de ahí es una aproximación a p sub i, al valor de la probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos ya directamente esa probabilidad, que es lo que ponemos aquí, ¿vale? Y lo mismo ocurre con la varianza.
Y también tenemos una fórmula muy parecida a la que teníamos en descriptiva, que es calcular cada uno de los valores al cuadrado por su probabilidad, restándole la media al cuadrado. Ojo, aquí el sumatorio no afecta a la esperanza al cuadrado, ¿eh? Primero hacemos esta parte y después restamos la media al cuadrado, ¿vale? Aquí tengo un ejemplo de cómo se calcula la varianza de la variable x considerada en el ejemplo anterior, ¿vale? Propiedades de la media de la varianza, pues la misma que vimos en el tema 1 de descriptiva. Si tengo una variable nueva y que se ha obtenido como la variable x, le multiplico por un número, le sumo otro número, la esperanza de y o media de y es la esperanza de x multiplicada por ese mismo número y sumada con otro número, ¿de acuerdo? Y la varianza, pues la varianza lo único que afecta es b, que sale al cuadrado. La varianza de y es b cuadrado por la varianza de x, ¿sí? Bien, estas propiedades ya las habíamos visto en el tema anterior, pues lo mismo ocurre, esas propiedades se siguen verificando para la media y varianza de las variables aleatorias. También tenemos la desviación típica de una variable, pues sería ni más ni menos que hacer la raíz cuadrada a la varianza, ¿de acuerdo? Si tenemos la raíz cuadrada de la varianza, obtenemos la desviación típica de la variable. Bien, os dejo propuesto un ejercicio, ¿vale? Que me gustaría que intentarais en casa,